Muy buenos días o buenas tardes, hermanos, donde estén, cuando estén participando. Gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Les invito a tomar sus himnarios y buscar el himno número 146. 146. Si ha seguido nuestro estudio o nuestra serie del libro de Hebreos capítulo 11, entonces usted sabe que hoy nos toca estudiar acerca de Noé. Bueno, también si vio el título de este mensaje, ¿cierto? Y Noé era un predicador, entonces también vamos a cantar acerca de la necesidad de predicar la palabra del Señor. La palabra del Señor, predicad, predicad, con anhelo y oración, predicad, predicad, ante el mundo burlador, sed testigos de su amor, el poder del Salvador, predicad, predicad, el ejemplo del Señor, imitad, imitad, su humildad y tierno amor, imitad, imitad, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitad, imitad, la venida del Señor, esperad, esperad, Él vendrá, no tardará, esperad, esperad, como siervos del gran Rey, trabajad con celo y fe, si sembráis, recogeréis, esperad, esperad. Esa primera estrofa tiene mucho que ver con Noé. Los que conocen un poco de su vida ya lo saben, los que no, lo vamos a descubrir en un momento por medio de nuestro estudio de la Biblia. Pero la última estrofa nos habla mucho a nosotros hoy, ¿cierto? Esperad, esperad. Seguimos esperando el permiso de volver a reunirnos, pero si Dios permite, un día muy pronto podremos. Seguimos con el 144, 144. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. También me llama mucho la atención el testimonio de Noé, que no le dio temor hablar por Cristo. 144. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor, no te dé temor a ser por Cristo. Cuanto de tu
que no nos dé temor hablar por Cristo. A veces, no sé, tememos. No estoy hablando de temer como un temor respetuoso de esta enfermedad, de este coronavirus, ¿cierto? El COVID-19. Sino estoy hablando más bien del temor del cómo va a responder la persona. Porque en cierto sentido tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de testificar. Por temor a este COVID-19. Pero eso no significa, el temor al COVID-19 no significa que deberíamos tener temor a testificar o de que no deberíamos no deberíamos dejar que ese temor impida nuestro testimonio, que nos impida o nos prohíba testificar para Dios. Así que sigamos haciendo lo que podamos para hablar de Cristo. Hebreos capítulo 11, lo pueden buscar en sus Biblias si no lo encontraron todavía. Antes de empezar la enseñanza, quiero compartir algo de mi corazón. Simplemente que ya es hora, ¿verdad? Si hay algún político que está escuchando, ya es hora de poder volver a reunirnos. Según entiendo, todo comercio puede operar con restricciones, con medidas sanitarias, claro. Si todo comercio puede volver, también todas las reuniones deberíamos poder volver a tener las reuniones. Claro, con distancia, alejamiento, no sé si está bien dicho, social, con medidas sanitarias, con mascarillas si sea necesario, con todas las protecciones que los comercios tienen, también deberíamos tenerlos dentro de la iglesia, pero deberíamos poder reunirnos otra vez como iglesia. Ya es hora. Sé que siguen aumentando los casos del coronavirus, del COVID-19 en Chile. Y sé que eso nos espanta, ¿verdad? Sé que los hospitales están llenos, pero si el comercio puede operar, también la iglesia debería poder operar. La iglesia no es menos importante ni menos esencial que el comercio. Sé que muchos grupos evangélicos aquí en nuestra región, porque si no me equivoco, la mayoría de las regiones tienen permiso para tener reuniones religiosas. Nuestra región del Biobío no tiene ese permiso, si lo entiendo bien. Y sé que tenemos dificultades médicas, ¿cierto? Pero algunos grupos evangélicos religiosos aquí en Biobío dijeron, aún si nos dan permiso no vamos a volver a reunirnos, vamos a seguir con la iglesia online. No hay iglesia online. No hay iglesia si no podemos reunirnos. Entonces, esa no es mi posición. El momento que nos den permiso, vamos a volver a reunirnos. Tener la predicación por internet es algo, ¿verdad? Pero es más parecido imagina tu restaurante favorito, ¿cierto? Imagina que puedes ir ahí y puedes comer de la comida que preparan. Pero ahora que está el coronavirus, solo puedes mirar un video mientras que preparan la comida. Tú puedes intentar preparar algo parecido en la casa y puedes comerlo. ¿Va a ser igual? No, no va a ser igual. ¿Te va a llenar la bata? Tal vez, depende de tu habilidad en preparar la comida en tu casa. Pero no es lo mismo. Tener predicación por internet es parecido, alguno diría, a telemedicina. Varios doctores están ahora solo atendiendo por video. Pero no es tan parecido, porque la predicación por internet, uno habla a muchas personas en vez de telemedicina. Un médico habla con una paciente, así que imagina tu telemedicina con un grupo de un doctor hablando a 50 personas a la vez, o 10, 20 personas. No te sirve, no te cumple la necesidad. Y así siento yo, mi opinión personal, en cuanto a esta predicación por internet. No es lo mismo. Necesitamos volver a tener permiso para volver a reunirnos. Ese es mi corazón. Usted sabe, ore por mí. Estoy sufriendo un poco al no poder volver a reunirnos. Me ha costado. Sé que Dios está obrando. Sé que debo tener fe que es paciente, ¿verdad? Que espera las promesas de Dios, tal como el testimonio de Sara. Pero también debería tener fe para obedecer a Dios. Fe que se prepara para el juicio venidero, como vamos a ver aquí en nuestro estudio de Noé, en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Pero antes de llegar ahí, menciona que simplemente seguimos caminando por este museo de la fe. Vimos al principio que la fe es esencial para tener una relación con Dios. El justo vivirá por su fe. La fe no debería ser algo que dejamos a un lado y tomamos de vez en cuando, una vez a la semana o una vez al día, sino debería ser parte de cada momento de nuestras vidas.
Vimos que la fe de Abel resultó en una relación personal con Dios. Y sin fe nunca vas a tener una relación personal con Dios. Sin fe nunca vas a tener vida eterna. Sin fe no tienes esperanza de llegar al cielo. Vimos que la fe de Sara le dio paciencia para esperar las promesas de Dios. Aunque también vimos en el testimonio de Sara que estos héroes de la fe son imperfectos, tal como tú y yo. Vimos que la fe de Enoc resultó en que fuese traspuesto al cielo. Caminó con Dios a causa de su fe, es decir, su fe afectó a su testimonio. Hoy vamos a ver a Noé, el que obedeció por la fe. Es decir, se preparó, obedeció al prepararse por lo que estaba por venir. En Noé también, tal como los próximos héroes que vamos a estudiar, vemos que Dios puede usar a cualquier persona. Noé no fue perfecto de ninguna forma. De hecho, la Biblia graba que él se alejó tanto de Dios que se emborrachó. Y a causa de decisiones que él tomó mientras que estaba emborrachado, maldijo a su propio hijo. Y esa maldición ha tenido un gran efecto en el mundo a causa del error de Noé. Pero si él puede ser considerado como un héroe de la fe a pesar de sus fallas, también nosotros podemos ser héroes de la fe a pesar de nuestras fallas. Hebreos 11, versículo 7, la Biblia dice: por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Vamos a ver que la fe debería ser una fe que se prepara por las cosas que están por venir. Oremos antes de seguir. Señor, Padre, gracias por su palabra, gracias por su amor, su misericordia para con nosotros. Dios, ayúdanos en nuestros momentos de dificultad a seguir siendo obedientes a ti, a imitar tal vez el ejemplo de Noé, que le causó prepararse para el juicio venidero, para los eventos, las cosas que estaban por venir. Dios, no sabemos qué es lo que exactamente traerá mañana, ni pasado mañana, pero sabemos algunas cosas que usted nos ha dicho acerca de lo por venir. Ayúdanos a estar preparados para eso, ayúdanos a ayudar a otros también a estar preparados para lo que está por venir. Enséñanos por medio de su palabra, por medio del testimonio de Noé. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entendemos de la vida del testimonio de Noé que él era una persona solitaria. Es decir, siguió a Dios en un momento cuando parece que todo el mundo, el resto del mundo, se había rebelado contra Dios y se había caído en gran maldad. Él podía haber sentido fácilmente que era el único, él con su familia, ¿cierto? Eran los únicos que seguían a Dios. Pero aún en medio de eso, en medio de las circunstancias que no tanto ayudaban a su fe, no tanto fomentaban a su fe, no tenía una iglesia donde reunirse, ¿cierto?, para alimentar su fe. Aún así tenía fe. Fe para prepararse. En nuestro estudio vamos a hacernos la pregunta: ¿qué deberíamos hacer en un mundo lleno de odio para Dios y su palabra? En un mundo que solo busca el autoplacer. Así es nuestro mundo, ¿cierto? Odia a Dios, busca solo lo que yo quiero, rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Y así era el mundo de Noé. Noé nos enseña que la fe esencial se prepara para las promesas de Dios. No estamos hablando tanto de las promesas positivas. Podríamos citar cuando cantamos todas las promesas del Señor Jesús. Muchas veces pensamos en las promesas positivas. No te dejaré, ¿verdad? Te sustentaré. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Dios es conmigo. Y Dios suplirá nuestras necesidades. Podríamos señalar muchas promesas positivas. Pero aquí en el testimonio de Noé estamos hablando más bien de las promesas negativas. Las promesas en cuanto al juicio de Dios para el pecado. Veamos tres aspectos del testimonio de Noé que encontramos aquí en Hebreos 11:7. Primero vemos la predicción recibida por Noé. Podríamos también decir la predicación entregada por Noé, ¿cierto? Versículo 7 dice: por fe Noé, siendo advertido de Dios, por Dios, de cosas que aún no se veían. Él recibió un mensaje de Dios y lo anunció al pueblo.
predijo lo que iba a venir, lo que iba a suceder. Entienda la fuente de esta predicción o predicación. Esta advertencia vino directamente de Dios, no por medio de algún representante. Cuando nosotros proclamamos las verdades de la palabra de Dios, estamos anunciando lo que Dios mismo dijo. Yo espero que usted repita a sus conocidos, a sus vecinos, lo que la palabra de Dios dice, más que la boca de Natán dice. Espero que explico bien la idea. Tal vez yo digo algo que le ayuda a entender una verdad de la palabra de Dios y usted puede repetir el dicho que salió de mi boca. Pero el dicho que sale de mi boca no significa nada comparado a los dichos grabados en la palabra de Dios, porque son dichos que salieron de la boca de Dios. Fueron inspiradas o respiradas por el Espíritu Santo de Dios. Estas son las palabras de Dios. Tal como la predicación de Noé fue basada en un mensaje que él recibió directamente de Dios, también nuestra predicación debería ser basada en lo que nosotros escuchamos directamente de la boca de Dios. Él no tenía que ser genio para saber que el mundo de su tiempo, tal como el mundo de nuestro tiempo, el mundo demandaba el juicio de Dios. Vivía en un mundo lleno de pecado, muy parecido al mundo nuestro, ¿verdad? Al mundo de hoy día. Pero muchas veces nos llega la tentación de creer que aún no hemos cruzado la línea, que todo estará bien. ¿No es cierto? Vivimos tal vez hasta como hijos de Dios, pero especialmente la gente que no conoce a Dios. Vivimos pensando, bueno, yo tengo mis pecados, pero son pecaditos. Dios los va a ignorar porque hay personas que tienen pecados más grandes y por seguro Dios va a juzgar a ellos antes que me juzgue a mí. Cuando la verdad es que Dios nos va a juzgar a todos iguales porque todos estamos condenados igualmente, según Santiago 2:10, donde dice que si guardáramos toda la ley pero ofendemos en un punto, somos culpables de todo. Pero entendiendo el contexto de Noé, voy a citar a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, la Biblia dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón». Por eso en Génesis 6:13 la Biblia dice: «Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Por seguro los seres humanos, ¿verdad? Son los descendientes de Adán. Son los descendientes, todos descendientes de Adán, pero algunos descendientes de Enoc, el que fue traspuesto por su fe. Por seguro ellos tenían abuelos o bisabuelos o bisbisabuelos que por lo menos respetaban a Dios. No sé si tanto creían en Dios, pero respetaban a Dios. Y ellos, la sociedad en general, de a poco se alejó de Dios. Empezó a tolerar un pecado, empezó a tolerar otro pecado, empezó a tolerar otro pecado, porque decían, y vemos lo mismo en el libro de Jueces. Me da pena que no podemos estudiar el libro de Jueces también. Estoy guardando eso para cuando podemos volver a estar juntos. Pero muy parecido al libro de Jueces, habían aceptado al pecado como algo normal, como algo aceptable, y decían: Dios no nos va a juzgar para este pecado. Hacían distinción entre los pecados, cuando la Biblia no hace ninguna distinción. El pecado es pecado. Vemos la fuente de la predicación vino directamente de Dios. Vemos también la fuerza de la predicación. Tenía que ser un problema muy grave para que Dios tomara estas medidas. Dios va a destruir la tierra. No estamos hablando de una molestia pequeña, ¿verdad? Mi perro ladra, a veces a la medianoche, ¿verdad? Un día toda la familia se había acostado y Oso seguía ladrando. Esto no es lo peor es cuando tengo que bajarme a las 3 de la mañana porque por algún motivo él está ladrando. Eso es una molestia, pero no es una gran molestia. No me causa sacar la pistola y matarlo. No tengo pistola por si acaso, ¿cierto? No me causa ir a matar al perro. Es una pequeña molestia. Pero esto es mucho más que una pequeña molestia. De hecho, todas las ofensas a mí son pequeñas molestias. No se preocupe, no voy a matar a nadie por las molestias que están en mi vida. Ahora, si tú entras a mi casa y quieres causar daño físico a mí o a mi familia, ahí tal vez estamos hablando de más de una pequeña molestia. Pero el pecado para Dios no es como un perro que ladra en medianoche.
El pecado del ser humano para Dios no es como alguien que le insulta o que le mira feo o que le roba incluso de su casa. El pecado de Dios es lo más... El pecado de Dios, no. El pecado del ser humano en los ojos de Dios es lo más grave que uno puede imaginar para con Dios. Entienda, por lo tanto, que cuando Dios nos advierte de juicio, no está simplemente ocupando tiempo. A veces nosotros hablamos simplemente para hablar. Anita es muy buena para hablar, simplemente para hablar. Ella como no puede dejar pasar 20 segundos sin decir algo. Tiene que decir algo, y si no tiene nada que decir, va a decir, mira, qué interesante el color. Mira, tenemos pintura en el muro, no sé, cosas tontas que simplemente llenan el tiempo. Pero cuando Dios habla, no está simplemente llenando o ocupando el tiempo. Está hablando con un propósito muy importante. Deberíamos poner atención cuando Dios habla. La advertencia que Noé recibió es muy parecida a la advertencia que nosotros podemos recibir acerca del pecado en nuestro mundo. Cierto, Noé recibió el mensaje de que la tierra sería destruida a causa del pecado del ser humano. También nosotros tenemos esa misma predicción, esa misma predicación, esa misma advertencia, que los seres humanos un día serán destruidos a causa de su pecado. A causa de nuestro pecado merecemos ser destruidos. Es solamente por la gracia, la misericordia de Dios y el pago que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados que podemos escapar ese juicio. Pero vemos mucha similitud, muchas similaridades entre la advertencia de Noé y la advertencia que nosotros tenemos. No es tampoco una advertencia vacía como dan muchos padres, ¿cierto? Todos o tuvimos padres, yo no tenía padres así, gracias a Dios, pero conocemos a padres que son así con sus hijos. Hijo, si vuelves a hacerlo, vas a ver, ¿eh? No hagas eso, no lo toques. El niño lo toca. Hijo, ya te dije, no lo toques. Si lo toques, te voy a dar nalgadas. O te voy a, no sé, te voy a hacer algo. Y el niño lo vuelve a tocar. Hijo, la última advertencia que te voy a dar, si lo vuelves a tocar, vas a ver, ¿eh? Y el niño sabe. Yo lo puedo seguir tocando, seguir haciendo lo que no debería hacer porque las advertencias de mi papá son vacías. Él nunca hace nada hasta que se enoja y luego me da bofetadas. Ahí estamos hablando de abuso tal vez, en vez de una corrección calmada, una corrección la primera vez que él desobedeció. Ese es otro tema para otro día. Pero la advertencia de Dios no es vacía. Cuando Él promete entregar castigo, es porque va a entregar castigo. Pero a pesar de la advertencia, a pesar de la fuerza de la advertencia, parece que solo Noé obedeció. Nadie más hizo caso. Noé con su esposa, con sus hijas y sus nueros, los esposos de sus hijas, o lo digo mal, sus hijos y las esposas de sus hijos, lo digo mal, perdón. Solo Noé hizo caso. Vemos también que esta predicción o esta predicación fue futura. La Biblia dice otra vez en Hebreos 11:7, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían. ¿Se acuerda de la definición de la fe? En versículo 1 es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Noé no podía ver el juicio de Dios todavía, pero tenía fe y demostró esa fe al obedecer a Dios. Vamos a llegar a eso en el siguiente punto. Pero todavía era algo futuro. Dios dijo a Noé que iba a llover, pero nunca había llovido antes. Él ni podía imaginar lo que era la lluvia. No tenía cómo verificar esto. No podía llamar a un experto. Oye, ¿va a llover en 5 años? No tenía cómo saberlo. Pero acuérdese que la fe es la demostración de lo que no se ve. En Lucas 17, versículo 26 y 27, Jesús dijo, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Entienda esto, cada persona seguía su vida normal. Cada persona seguía sin que nada iba a cambiar y en un instante todo cambió. Así será el juicio de Dios. La mayoría de las personas se van a enfrentar con el juicio de Dios a causa de su muerte física.
Pero la muerte física casi siempre, no sé si siempre, pero muchas veces llega porque estamos viviendo nuestras vidas como que nos quedan muchos días de nuestras vidas y se acabó. Viene el juicio de Dios viene en un momento futuro, puede ser hoy, puede ser mañana o pasado mañana. Claro, usted me diría, puede ser que demore unos 50 años más, puede ser, pero no tienes promesa de mañana, no tienes esa certeza. Dios prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio, pero prometió en Lucas 17, del 28 al 30, los siguientes versículos después de lo que leí, que un día destruirá la tierra con fuego. Y aunque nos cueste entenderlo, podemos responder con fe en las promesas de Dios. ¿Cómo debería responder con fe en la promesa de Dios? Si Dios promete que Él va a juzgar al pecado, yo puedo responder con fe al apartarme del pecado. Hacer todo lo posible para vivir una vida obediente a los mandamientos de Dios. Pero primero tengo que responder con fe en las promesas de Dios. Y las promesas de Dios indican que todo lo bueno que yo pueda hacer, si de aquí en adelante jamás vuelvo a pecar, eso nunca borrará los pecados de mi pasado. Eso nunca cancelará la deuda de mis pecados que ya he cometido. Las promesas de Dios me enseñan que la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros, todos pueden ser pagados, todos pueden ser perdonados, todos pueden ser cancelados gracias al pago que Jesús hizo en la cruz por mis pecados y por los tuyos. Pero yo tengo que responder con fe. ¿Y qué significa responder con fe? Significa expresar a Dios que tengo pena, estoy arrepentido por los pecados que he cometido, que deseo alejarme del pecado y seguir a Dios y decidir depositar toda mi fe en Jesús y lo que Él hizo por mí. Significa creer, entender, saber, estar convencido de que yo nunca podría hacer algo de bueno para poder agregar algo al pago que Jesús hizo por mí, porque estoy convencido que el pago que Jesús hizo por mí, lo hizo por ti también, es suficiente. Si yo tengo fe en las promesas de Dios en cuanto a lo porvenir, voy a responder con fe para salvación. Vemos también que Noé predicó y advirtió a muchas otras personas, pero nadie más creyó. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero Noé era pregonero de justicia, era predicador, podríamos decir. Él advirtió, pero nadie más hizo caso. Y Dios dijo, se acabó. Un día, si tú no haces caso a Dios, Dios va a decir, se acabó para ti. Hoy es tu día para responder con fe. Vemos la predicción o la predicación, vemos también la preparación de Noé. Es decir, él creyó la advertencia y actuó a base de esa advertencia. Dice en versículo 7, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Sería una cosa para Noé decir, ¿va a llover? ¿Vas a destruir al mundo con lluvia? Te creo, Dios. Pero yo un día voy a morir como quiera, así que da lo mismo. No, él tenía fe y obedeció. Preparó el arca en que su casa se salvase. Puede ser que algunos de los amigos de Noé le dijeron, cuando Noé, ¿verdad?, les advirtió, va a venir un diluvio, Dios va a destruir la tierra. Puede decir que algunos de los amigos de Noé dijeron, sí, Noé, te creemos, está bien, te creo, ya no tienes que seguir predicándome. Para apacentarle, ¿verdad? O para que dejara de predicarles. Pero sabemos que no creyeron porque ellos no se prepararon. Más bien ni tenían que prepararse. Tenían que simplemente entrar a lo que Noé había preparado. Ellos no tenían que hacer nada, tal como tu salvación. No tienes que hacer nada. Tienes que simplemente aceptar la preparación que Dios ya hizo por ti. Muchas comparaciones del ejemplo del testimonio de Noé a nuestras vidas también. Veo que Noé era consagrado. La Biblia dice que con temor preparó el arca. Noé era consagrado. A veces decimos que lo opuesto del temor es la fe. Y hay algo de verdad en eso, ¿verdad? Mis hijas no tienen que temerme porque saben que voy a hacer lo bueno para ellas.
Aun cuando, bueno, dejamos esa idea ahí, no debería tener temor porque tienen fe en mi amor para ellas. Pero depende de qué tipo de temor estamos discutiendo. De hecho, fe en las promesas de Dios tiene su raíz en temor a la persona de Dios. Fe en las promesas de Dios tiene su raíz en temor a la persona de Dios. Yo creo que Dios es omnipotente. Por eso creo sus promesas. Pero también yo creo que Dios es omnipotente y por eso tengo temor respetuoso de Él. ¿Cierto? Mis hijas deberían tener temor cuando yo les digo, hija, tócala y te voy a castigar. Ese dicho debería provocar temor en ellas. Cuando yo lo digo, más que cuando tú lo dices a ellas. Porque a ti no te conocen, pero a mí sí. Y deberían tener un temor porque creen que yo digo lo que quiero decir, hago lo que prometo hacer. Espero que explico bien la idea. Noé obedeció, preparó el arca con temor. A causa de su temor, se alejó de la maldad. A causa de su temor, su fe, ¿verdad? Temor van mano a mano para Noé en este ejemplo. A causa de su fe y su temor, vivió una vida sana. Vivió la vida que debería vivir. Ahora, ¿qué pasó cuando se emborrachó? Quitó los ojos de donde debería estar. Tal vez ya pasó el temor, tal vez ya pasó el susto del diluvio, ¿cierto? Porque esto sucedió después del diluvio. Él dijo, ahora puedo vivir como yo quiero. No sé exactamente qué sucedió ahí. Pero Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Si tienes fe en Dios, deberías también tener algo de temor respetuoso a Dios. Y eso debería provocar que te apartes del mal. Cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa? No estamos temiendo a Dios como deberíamos. No estamos respetando a Dios como deberíamos. No estamos creyendo en las promesas de Dios como deberíamos. Noé se apartó de algunas cosas para dedicarse a otras cosas, la preparación del arca, a causa de su temor de Dios. Como cristianos también nosotros deberíamos temer el juicio que vendrá. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lamento que hay tantos cristianos hoy quienes se preocupan más con la opinión y el juicio del mundo que la opinión y el juicio de Dios. Tememos más bien lo que el vecino va a decir, lo que el vecino va a opinar, que lo que Dios opina, lo que Dios diría. ¿Sabe? Cuando tú mueres, tus vecinos no te van a juzgar. Yo no te voy a juzgar, Dios te va a juzgar. No te preocupes tanto con lo que yo opino. No te preocupes tanto con lo que los vecinos opinan. Preocúpate con lo que Dios opina. No era consagrado, no era comprometido también. Preparó el arca, dice en Hebreos 11:7. Decidió obedecer a Dios a cualquier precio. Entendemos del testimonio de Noé que le costó unos 120 años en preparar el arca. Por 120 años estaba dedicado, comprometido a obedecer a Dios. Hizo todo tal como Dios se lo había mandado. No ofreció excusas. No dijo, bueno, yo puedo mejorar la voluntad de Dios, yo puedo mejorar el plan de Dios. Quiero que el dormitorio de mi esposa sea un poco más grande, ¿cierto? Quiero que... No, él obedeció al detalle más pequeño. No se quejó, simplemente obedeció. Y el mismo acto de obediencia demandaba fe. Noé no tan solo necesitaba fe para obedecer, para preparar un arca, porque un día va a venir un diluvio. Eso requería fe, sí, pero él requería fe para los detalles, para saber cómo obedecer a Dios. Él no podía subirse a YouTube para ver cómo edificar un arca. No tenía un manual, solo tenía las instrucciones de Dios que, aunque eran muy detalladas, no incluían el cómo. ¿Verdad? Yo puedo leer las instrucciones de Dios y yo entiendo, yo puedo examinar un arca y otro arca y ver si el arca cumple con los requisitos, ¿cierto? Pero yo ni sé cómo ver si este arca se va a ahogar en el agua o no, o si va a flotar, ¿cierto? Yo no sé cómo hacer un arca. Noé por seguro tampoco, porque nadie más lo había hecho, pero él tenía fe.
Dios dijo que lo debería hacer, así que lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo idea, pero voy a tomar el primer paso. ¿Qué necesito? ¿Necesito juntar madera? Vamos a juntar madera. Luego voy a ver qué me diga Dios para el siguiente paso. Yo me acuerdo de varias circunstancias, situaciones, donde yo no sabía cómo iba a ser lo que tenía que hacer, pero sabía que tenía que hacerlo. No sé si explico bien la idea, me estoy alargando ya, así que lo menciono en breve, pero yo cuidé a varios niños, niños del Sename, como diríamos acá en Chile, niños de acogida tal vez. Yo era una familia de acogida antes de casarme con Christine, y el primero que yo cuidé yo solo, era un adolescente que tenía problemas con sus riñones. Yo era profesor en la escuela, él era un ex alumno mío, ya lo conocía. Tenía problemas con sus riñones y necesitaba una familia que lo cuidara. Yo dije, yo lo voy a cuidar. Hasta luché para que me lo entregaran, a mi cargo. Recibí los papeles del médico y decía que él tenía que ir a una ciudad que estaba a distancia de 1 hora y media más o menos, para ir al hospital para diálisis 3 veces a la semana, lunes, miércoles, viernes, ¿cierto? Para diálisis con una máquina. Tenía que estar ahí 4 horas. 3 horas ida y vuelta en el viaje, 4 horas estando ahí, ya estamos hablando casi todo el día, la mitad del día por lo menos. Y yo era profesor, y hablé con una profesora, una colega mía que también conocía al niño, y le mostré los papeles, y ella dijo, Natán, esto indica que él tiene que ir a diálisis 3 días a la semana. ¿Cómo vas a enseñar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a navegar todo esto? Yo dije, profesora, no tengo idea, pero sé que esto es lo que Dios quiere que yo haga, voy a hacerlo. Él va a suplir. ¿Quieres saber cómo lo hizo Dios? El niño empezó a vivir conmigo, le puse con su medicina, le puse con su dieta. Jamás necesitaba ir al hospital para diálisis, ni un día. Eventualmente le prepararon para poder hacer diálisis en la casa. Yo tenía que ir a clases para aprender todo eso, cómo hacerlo en casa. Nos compraron las máquinas para hacerlo en casa, pero tampoco tenía que hacerlo en casa. Dios proveyó, pero requería fe para tomar el primer paso. Pero después, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Pero Dios se encargará de eso. Yo tengo que simplemente obedecer. Tal vez en tu vida sabes que deberías hacer algo, pero no sabes cómo vas a llegar al final. No sabes cómo vas a llegar al punto donde deberías estar o donde quieres estar. No importa, confía en Dios, obedece a Dios, conságrate, ¿verdad? Apártate de las cosas que no son tan importantes. Para cuidar a este niño yo tenía que apartarme de algunas cosas. Yo perdí mi tiempo personal para hacer las cosas que yo quería hacer. Tenía que apartarme de algunas cosas para enfocarme en otras cosas. Y para hacer la voluntad de Dios también tenemos que apartarnos de algunas cosas, enfocarnos en otras cosas, pero tenemos que estar comprometidos. Tenemos que simplemente tomar el primer paso por fe y dejar que Dios nos guíe, que Dios nos use, que Dios nos cambie día por día, paso por paso. Noé tenía que cerrar sus oídos a la crítica y las burlas. En un ejemplo del niño, mucha gente me decía que no lo podía hacer. Tenía que ignorarlos, porque esto es lo que Dios quería que yo hiciera. Tenía que tener mucha paciencia, y como cada padre sabe, lo sé ahora, más bien que tengo 3 hijos, requiere mucha paciencia. 120 años de paciencia en el caso de Noé. Tenía que obedecer al detalle sin mejorar el plan de Dios, lo mencioné antes. Pero muchas veces somos culpables de decir, bueno, yo sé lo que Dios dice, pero mi idea es mejor. Nunca vamos a poder mejorar el plan de Dios. Obedece a Dios sin mejorarla. La aplicación aquí es que tú tienes fe para creer en Dios para tus salvaciones, si es que eres hijo de Dios. También deberías tener fe para decidir que vas a obedecer a Dios. Pero después de haber tomado, y espero que todos ya hemos tomado la decisión, Dios, cualquier cosa que digas que debería hacer, lo voy a hacer. Si has tomado esa decisión, ahora requiere más fe para leer la Biblia y orar y dejar que Dios obre en tu vida, el Espíritu Santo te guíe para saber qué deberías hacer y para poder hacerlo. Luego requiere más fe para seguir obedeciendo a pesar de la burla, de la oposición. Y requiere aún más fe para seguir obedeciendo cuando no has visto el resultado de tu obediencia. La fe de Sara le ayudó a esperar unos 25 años, si no me equivoco, si bien me acuerdo, desde que Dios hizo la promesa hasta que Dios cumplió la promesa. Noé tenía que esperar y trabajar por 120 años
esperando la promesa de Dios, ¿cierto? Paciencia para seguir obedeciendo aun si no he visto resultados de mi obediencia. Requiere fe para seguir las instrucciones de Dios sin cambiar nada. Pero todo eso empezó con el primer paso de fe. Fe en la promesa de Dios. Noé era consagrado, Noé era comprometido, también era cuidadoso. Preparó el arca en que su casa se salvase. Noé tenía cuidado o se preocupaba por su familia, no tan solo por él. Como digo, él ya era viejito cuando vino el diluvio. Fácilmente pudo haber dicho, llévame Dios, me muero, no hay problema, me muero en paz y tranquilidad, sabiendo que confío en ti, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal de su familia? Se cuidó de ellos, se preocupó por ellos. Su fe afectó a su familia. Claro que Noé tenía algunas fallas y sabemos que sus hijos también tendrán sus fallas, pero a causa de su fe, Noé salvó a su familia. Salvó a su familia físicamente, pero también me imagino que el testimonio de su fe salvó a su familia espiritualmente. En este mundo lleno de preocupaciones, no me preocupo tanto por mí mismo. Si me muero, me muero, pero sí me preocupo por mis hijos. ¿Cómo deberíamos responder a esa preocupación? Al creer en Dios, al obedecer a Dios, al ser fiel con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios se encargará de mi familia, si yo me encargo de lo que Dios me ha mandado a hacer. Ese debería ser nuestro testimonio. Vimos la predicción o la predicación de Noé, vimos en la preparación de Noé, vemos ahora también el producto de la fe de Noé. Por esa fe, la Biblia dice en Hebreos 11:7, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. El producto de su fe. El mundo primero fue condenado a causa de la fe de Noé. Durante los 120 años de construir el arca y predicar al pueblo, mucha gente se burló de él. Hoy ni uno se está burlando de él. Los animales entraron, Noé entró, y luego la Biblia nos dice que Dios cerró la puerta. Empezó a llover y luego mucha gente llegó a la puerta deseando entrar. Oye Noé, ábrenos, déjenos entrar. Oye Noé, se está subiendo el agua, ya no puedo estar en mi casa. Oye Noé. Pero la puerta estaba cerrada. Tal vez Noé quería abrirles, pero Dios había cerrado la puerta. Tenían 120 años para creer. Tenían 120 años para responder a la invitación de Dios, la invitación de Noé. Pero cuando Dios cerró la puerta estaba cerrada. Es más, ellos ahora estaban sin excusa. No es que nadie les invitó, no es que nadie les ofreció, es que ellos rechazaron la oferta. Ellos rechazaron la salvación. Lo mismo sucede hoy día cuando la gente escucha la palabra de Dios, pero se van viviendo sus vidas sin ningún cambio, sin tener fe en las promesas de Dios. Ellos mismos se están condenando, están sin excusa, no pueden quejarse. Tenían la oportunidad. El arca aquí representaba la condenación de Dios, solo en el sentido de que las personas la habían rechazado. Habían rechazado a la gracia de Dios. De la misma forma, la cruz de Cristo representa la condenación de Dios solo porque muchas personas la han rechazado y han rechazado a la gracia de Dios. Juan 3:17, Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado. La cruz no representa la condenación, solo representa la condenación en que he rechazado la invitación. Espero que explico la idea. La cruz representa la gracia de Dios. La cruz representa la invitación de Dios para salvar a cualquier que cree en Jesús. No representa condenación, a menos de que sea en el sentido de que lo rechazaste. Ahí está la cruz. La rechazaste y tú mismo te condenaste al infierno. Tú mismo elegiste estar donde un día estarás si sigues rechazando el regalo de Dios. Noé condenó al mundo por su obediencia, por su fe, pero también fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Un heredero recibe algo que le fue preparado para él por otra persona. Entendemos más bien la idea de un heredero cuando una persona muere y deja plata, deja bienes para sus familiares, para sus hijos, para sus
su esposo, su esposa, para quien sea. Yo nunca he sido heredero. Mis abuelos murieron, parece que no me dejaron nada. Lo dejaron solo a sus hijos, no a sus nietos. Está bien, pero un día, si Dios no viene primero, mis padres están escuchando, así que no quiero decir esto con ninguna gota de gozo, ¿cierto? Será un día difícil. Un día mis padres van a morir. Y si es que tienen algo de plata, tal vez yo seré heredero de esa plata. Yo voy a recibir lo que ellos prepararon para mí. Tal vez no lo prepararon específicamente para mí, pero tal vez sí. Tal vez en su viejez, ¿verdad? Apartaron plata y dijeron, no voy a comprar otro auto nuevo porque quiero dejar algo preparado para nuestros hijos cuando morimos. ¿Quién sabe? Puede ser que compren el auto y me quedo con un auto usado en vez de plata. ¿Quién sabe? Pero el punto es aquí que un heredero recibe algo que le fue preparado por él de parte de otra persona. Aquí hablando de Noé, Dios preparó la justicia. Noé simplemente la recibió por medio de su fe. ¿Qué hago yo para recibir una herencia? Nada. ¿Qué hizo Noé para recibir la salvación por la fe? Nada. Le fue preparado por Dios, Dios se lo dio. Cuando Dios en la Biblia declara a una persona justa, no es porque merecen esa declaración, sino es por la gracia de Dios. Dios lo preparó para ellos. Pero ¿cómo recibimos esa justicia? No tenemos que construir un arca como Noé. Simplemente tenemos que tener fe. Fe en que Dios es el que dice que es. Es el Dios que dice que es, ¿cierto? Que Dios es un Dios santo. Que Dios es un Dios vengador. Un Dios que traerá juicio. Y fe en que Dios es galardonador de los que le buscan y juez a los que le rechazan. Esa fe dio vida espiritual a Noé. Esa fe produjo obediencia en la vida de Noé porque se preparó para el juicio que estaba por venir. Noé ganó a su familia, ganó muchos años más de su vida, pero más que todo eso, ganó su justicia, no porque obedeció, sino porque creyó en las promesas de Dios. Claro, obedeció, pero obedeció porque creyó en las promesas de Dios. Hoy nos encontramos en un mundo donde los malos hombres y los engañadores van de mal en peor, engañando y siendo engañados, como lo dice en 2 de Timoteo 3:13. Tal vez estamos viviendo en los últimos tiempos. Existe la tentación para tú y yo de ser atraído por todo lo que el mundo ofrece. Pero tenemos que decidir que vamos a creer que primero el juicio viene y segundo Dios ha provisto un escape. A causa de nuestros pecados merecemos pasar la eternidad en el infierno, pero a causa del sacrificio de Jesús en la cruz podemos tener vida eterna en el cielo. Podemos prepararnos para el juicio que viene si depositamos nuestra fe en Jesús. ¿Has respondido personalmente a la advertencia de Dios en cuanto al juicio que viene? ¿O estás ignorando la realidad de ese juicio? Si lo estás ignorando, tienes que arrepentirte. Tienes que hoy admitir que te has equivocado, que te has errado, que has ofendido a Dios y que solo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz puedes tener perdón de tus pecados. ¿Te has preparado para el juicio al depositar tu fe en la cruz de Jesús? Si te has preparado, si eres hijo de Dios, si has creído en el sacrificio de Jesús, sigue obedeciendo a Dios por fe. Sigue sirviéndole por fe. Y paso por paso, Él te guiará, Él te mostrará el camino, Él te enseñará lo que quiere que hagas, Él te cambiará y tu fe crecerá. Tú puedes ser un héroe de la fe, un héroe para tu familia, un héroe para nuestra iglesia, un héroe para tu comuna, tu ciudad, tu país. Pero empieza con la decisión de que vas a creer en las promesas de Dios y las vas a creer tanto que le vas a obedecer también. Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos. Dios, tú sabes, a veces estamos distraídos por las cosas que están pasando en nuestro mundo. A veces estamos un poco deprimidos, a veces un poco decaídos. Pero ayúdanos a no quitar nuestros ojos de tus promesas. Ayúdanos a siempre tener fe en tus promesas y a siempre obedecerte a causa de nuestra fe en tus promesas. Señor, si hay alguno que no está preparado para el juicio que está por venir, obra en sus vidas para que hoy mismo puedan depositar su fe en el pago que Jesús hizo
por sus pecados, para que hoy mismo puedan nacer a tu familia. Pero para los que somos tus hijos, Dios, ayúdanos a consagrarnos, ayúdanos a comprometernos a tu causa, ayúdanos a servirte y seguirte con todo lo que hacemos. Cámbianos conforme a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Les invito a tomar sus himnarios y buscar el 138. 138 es un himno nuevo, si no me equivoco. Sentir más grande amor. Obedecemos a causa de nuestra fe. Obedecemos también a causa de nuestro amor. 138. Sentir más grande amor por ti, Señor. Mi anhelo es mi oración que elevo hoy. Dame esta bendición, sentir por ti, Señor. Más grande amor, más grande amor. Busque mundana paz y vil placer. No quiero hoy nada más que tuyo ser. Oh, qué felicidad sentir por ti, Señor. Más grande amor, más grande amor. Tu nombre, oh Señor, ya invoqué. Contigo iré a morar, tu faz veré. Y por la eternidad, pensando en tu bondad, más te amaré, más te amaré. No tengo mucho en cuanto a anuncios, simplemente decir que estamos ansiosos de poder volver a verles pronto. Seguimos con las posibilidades de tener 30 personas aquí en mi casa, en el primer piso, otras 10 en el segundo piso, así que tenemos toda la capacidad para seguir adelante. Ore también por el templo. Me comuniqué con la ejecutiva de Galilea esta semana y no me tenía ninguna noticia buena. Dijo que no ha habido mucho avance, que siguen esperando un trámite y que nos van a tener que pagar la indemnización. Eso es lo único positivo de todo eso, así que lo vamos a depositar simplemente dentro del fondo de la iglesia, ¿cierto? Nos ayudará tal vez a poder construir la ampliación cuando tengamos la propiedad, pero sigamos esperando, confiando en Dios que pronto lo tendremos. El mensaje me habla a mí mientras que lucho con esta idea de no tener la propiedad todavía. Noé tenía que esperar 120 años, yo he tenido que esperar 2. Esperemos que no sean 118 más, ¿cierto? Pero si sean 118 más, yo debería tener fe en las promesas de Dios, seguir consagrado, seguir comprometido a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso es amarle a Dios, amar a otros, a testificarles del juicio de Dios que está por venir. Gracias por su tiempo. La semana que viene, si Dios permite, otra vez en la mañana a las 11 veremos el siguiente personaje de nuestros héroes de la fe. Parece que es Abraham. Y si puedo ayudarles entre semana, para eso estamos. Si uno quiere hacer el estudio personal, escríbeme, les puedo ir a dejar, entregar los materiales para que puedan estudiar, y por WhatsApp, por Zoom, por lo que sea, podemos conversar cualquier duda que tengan. Espero que sigamos creciendo en nuestro caminar con Dios. No dejemos que esta distancia, esta pausa, esta interrupción en nuestras reuniones impida nuestro caminar con Dios. Gracias. Dios les bendiga. Si puedo ayudarles, me dicen.